Saludos amigos, buenos días. Martes 23 de abril, 7:03 de la mañana. Qué bueno que podemos compartir con ustedes. Bienvenidos a Despierta con CDN. Los buenos días para Catherine, para Héctor y para Federico. Saludos a Nelson, donde quiera que se encuentre. Digamos que este es un martes de mucha información. 2 debates, 2 semanales, un informe del Departamento de Estado, una propuesta de una huelga educativa. Yo creo que hay suficiente en la bolsa informativa del día de hoy para que ustedes, con el resumen que nosotros les vamos a hacer, un resumen de casi 2 horas, ustedes puedan pasarse el día informado. Hay sin duda que mencionar cada una de estas cosas que han sucedido, dar, digamos que el saludo a lo que está sucediendo en República Dominicana con el tema de los debates. Quizás no se está diciendo más de lo que todo el mundo ya sabía, ni se vaya a decir más de lo que sabemos, porque estamos en una era de hiperconexión y ya todos los candidatos tienen acceso a sus plataformas, a la gente, a redes sociales, a medios de comunicación locales, internacionales, tradicionales, alternativos, y esto hace que la difusión de sus mensajes sea prioritaria. Pero también que tengan la apertura de sentarse o pararse frente a un podio donde las personas que combaten también, digamos, al menos mediática y políticamente, por la misma posición y que puedan presentar esas propuestas y tener una que otra contradicción, pues, aunque no hubo muchas anoche, excepto en Santiago, pues esto le enriquece, le da cierto glamour político, al menos para medios de comunicación, a lo que está sucediendo con las candidaturas. Hoy hablamos también del informe del Departamento de Estado que el gobierno dominicano ha calificado de infundado y agresivo sobre violaciones de derechos humanos, y hay que a veces tomarlo con pinza y con muy poca emocionalidad. No hay manera de que la gente no sienta que está siendo atacado, pero a veces hay que irse a los orígenes. Buenos días, compañeros. ¿Cuántas cosas hoy? Bueno, buenos días a toda la audiencia de Despierta con CDN. Qué gusto que estén con nosotros cada mañana. Faltan 252 días para el 2025. Sigo diciendo, parece mucho, pero eso pasa de una vez. Hoy es Día del Libro, Día Internacional del Libro, 23 de abril. ¿Qué están leyendo ustedes? Díganlo a través de nuestras redes sociales. Yo sé que mis compañeros le dedican tiempo a pasar páginas para la izquierda y siempre es bueno, ¿no? Yo soy todavía un amante del libro de verdad, de ese de papel. Me gusta olerlo, sentirlo, saber si la tapa funciona bien, el marcalibros, todo eso es un tema cultural, y qué bueno que podemos celebrarlo en virtud de esta... de este afán por querer saber más en el infinito mundo de la ignorancia, que es lo que todos tenemos, ¿no? Mucha ignorancia, porque cada vez que uno lee se da cuenta que sabe menos. Yo creo que eso es lo que pasa. No es que uno sabe más mientras va leyendo. Cada vez que uno pasa una página dice, y esto yo no lo sabía. Así que bueno, qué bueno que podemos celebrar este día, compañeros. Estoy muy... voy a decirlo así, contenta por lo que vi ayer en los debates de ANGE. Primero quiero felicitar a la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, porque llevar adelante este proceso es definitivamente un hito histórico para la República Dominicana. El nivel de seriedad con el que se han preparado todos los detalles es para celebrar. Y también quiero felicitar a mis compañeros Adis Burgos, Félix Victorino, Jean Suriel y Jessica Hasbún por el excelente rol que desempeñaron ayer como moderadores de estos debates en los niveles senatorial para Santiago y senatorial para el Distrito Nacional. Vamos a ver parte de lo que ocurrió anoche en el escenario de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, más adelante sobre el tema del contenido. Pero en principio quiero felicitar la moderación, la organización de ANGE, y también a Tuto Guerrero, el productor de este evento, transmitido para televisión en más de 80 plataformas, 80 medios de comunicación aproximadamente lo transmitieron, y quiero aprovechar para felicitarles, porque cuando las cosas se hacen bien hay que decir chapo. Buenos días, Yulisa, Catherine, Héctor, amigos que nos ven, que nos escuchan, buenos días, bienvenidos. Gracias por estar aquí hoy con nosotros en Despierta con CDN, en un día que, como señalaba Yulisa, está
saturado de noticias. Y qué bueno que así sea, porque lo contrario siempre angustia cuando no hay muchas noticias sobre la mesa. Pero creo que hay muy buenas noticias, porque el debate es necesariamente una buena noticia. La sociedad dominicana no es la misma y los políticos lo han entendido y se han ajustado a esos reclamos de nuevas propuestas o de modernidad que tiene el votante dominicano. Y yo creo que es un motivo de celebración. Esa sí es la verdadera fiesta de la democracia, no el cliché que decimos en cada elección, sino la democracia se construye sobre la base de no solo de elegir y ser elegido, no solo a través del ejercicio de depositar el voto, porque esa es la concreción de algo que está antes, que es el debate, que es la contratación de ideas, de propuestas. ¿Qué nos suma? ¿Qué nos resta? ¿Qué nos conviene? Esas son preguntas que, aunque nos las hagamos dentro de un escenario y grupo muy reducido, un quintilo, un colectivo muy específico, son las preguntas que mueven a la sociedad. Luego habría que ver a nivel de medición de rating, a nivel de medición de redes sociales, la penetración que tuvo el debate, y habrá que ver luego con mediciones de encuesta el impacto. Pero sí, hay que celebrarlo y sobre eso estaremos hablando con más detalle a lo largo del programa que hemos preparado para el día de hoy, pero no quisiera dejar de comentar algo que en lo particular me uno, Catherine, con lo del tema del Día del Libro, porque hoy hubiera empezado la Feria del Libro desde el punto de vista de lo ordinario y lo tradicional, porque un día como hoy se conmemora no solamente la muerte de Cervantes, sino de la de Shakespeare y Garcilaso de la Vega, aunque hay un tema ahí con el calendario gregoriano y juliano, pero bueno. El tema es que el libro está ahí, y aunque estamos asistiendo al ocaso de la civilización del papel, hay gente que creamos en el libro físico. En el papel. Y el libro físico es lo que nos conecta con el pasado y nos proyecta hacia el futuro. Luego veremos qué pasará con la inteligencia artificial, si será más inteligente que sus creadores, o sea, que nosotros. Pero felicidades a los que escriben, a los que leen y a los que sueñan con los libros todos los días. Buen día. Ya ustedes lo han dicho todo. Realmente se rompió el noticiómetro el día de ayer. Eso es para nosotros los que trabajamos en la industria de la comunicación, que trabajamos en periódicos, eso es una buena noticia, aunque uno también sobre la marcha, mientras van llegando las noticias, uno va pensando no solamente en el tema de la jerarquización, sino que uno piensa, pero ojalá que esto se dosifique, porque hay días que son muy flojos. Yo estaba diciendo que en ese noticiómetro tú siempre estás esperando y que, bueno, ojalá lanzaran un chin de esto para el jueves. Que el jueves, Héctor dice que los jueves es el día menos noticioso. Es el día de la sequía noticiosa. Pero los debates prometen noticias hasta el viernes. Sí, hasta el viernes. Exacto. Digamos que la bolsa está garantizada. La mitad de la semana, además de los análisis y los comentarios. Bolsa informativa, Flaco. Pero es que la característica, o sea, lo particular del día de ayer es que hubo muchas noticias que estaban programadas más las que salieron, y quizás casi todo fue opacado por los debates, porque la atención realmente giraba en torno a los debates. Es la novedad, o sea, nosotros no habíamos tenido esta jornada de debate a ese nivel, todavía no la habíamos tenido, y como yo decía ayer, los debates para mí están salvando este proceso. El de la ANGE es el debate, el de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, digamos que es el momento estelar, pero ya se han dado varios esfuerzos, varias iniciativas y han sido exitosos. O sea que este proceso, con todos sus aspectos negativos, tiene de positivo eso, que hemos tenido muchos debates de candidatos a diferentes cargos. Ojalá que sea así, que la política, la vida nos traiga mejor política. Vamos a ver qué es noticia a través de las portadas de CDN y El Caribe. Nuestro compañero Francisco Medrano está listo para contarnos cómo amanece el país, aparte de todo lo que ya les hemos contado. Francisco, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Importantes informaciones que tienen el día de hoy el periódico El Caribe, y lo hacemos con la noticia del día. Es el desempeño que tuvieron los candidatos a senadores durante la primera jornada de debates organizado por ANGE, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. En otro tema que aborda la portada de hoy es la denuncia hecha por Estados Unidos de supuestos abusos a migrantes haitianos en el país. Un informe señala detenciones arbitrarias. También
conocerá la reacción de Participación Ciudadana que asegura es urgente establecer controles que erradiquen el transfugismo que lacera la democracia y a los partidos. Y cerramos las principales en portadas del Caribe en el día de hoy con la tensión entre el Ministerio de Educación y la ADP, que anunció un paro nacional para el día de hoy. Vamos ahora a la contraportada del Caribe con informaciones del mundo de los deportes y observen el nuevo parque ecodeportivo de Caballona en Santo Domingo Oeste. Es un espacio que ha sido creado para la práctica de distintos deportes, entre ellos el ciclismo de montaña. Hacemos una invitación esta mañana para que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted podrá conocer otras importantes informaciones como esta que amplía los detalles del debate de los candidatos a senadores del Distrito Nacional y de Santiago. Además, puede conocer la propuesta o más bien la respuesta que dio Roberto Álvarez ante la ONU, en la que aseguró que República Dominicana no adoptará medidas que atenten en contra de la estabilidad y la seguridad de nuestro país. Y también podrá encontrar toda la información en seguimiento al caso de la muerte del joven Joshua Omar Fernández, mientras que los imputados se acusan los unos, entre otros. Todas estas informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal digital www.cdn.com.do y también adquiera la edición impresa del periódico El Caribe. Seguimos con más en Despierta con CDN. Vamos a darle un vistazo al informe de la Oficina Nacional de Meteorología. Hoy predominarán las condiciones favorables para que continúen los aguaceros. Esto es debido a la vaguada que hablábamos ayer, que va a seguir incidiendo. Junto a abundante humedad y los efectos locales, se prevé que la actividad lluviosa inicie desde alrededor del mediodía. Debido a las lluvias caídas y pronosticadas para las próximas 24 a 48 horas, el Centro Nacional de Pronóstico modificó el nivel de alerta meteorológica ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, inundaciones urbanas, así como posible deslizamiento de tierra. Estas alertas están en las provincias Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Noel, Santiago, Monte Plata, Atomayor, El Ceibo y San José de Ocoa, o sea, un total de 8 provincias en alerta. Se espera que el miércoles durante la tarde y la noche una vaguada provocará frecuentes incrementos nubosos, aguaceros intensos y tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia provincias del norte, noreste, sureste y centro del país. Así que ya saben, lluvias sobre todo hoy en la tarde y para mañana miércoles. Vamos a la pausa. Estamos de regreso en Despierta con CDN. Son las 7:20 de la mañana. Qué gusto que estén allí y también conectados en Facebook Live, la plataforma por donde leemos sus mensajes diariamente. Qué gusto saludarles siempre por allí. José Roberto Ventura Guzmán. Hola, José, un abrazo para ti. Te está mandando piropos, Julie. Benny Santos está con nosotros. Buenos días para todos desde Costa Rica. Me alegro mucho por este tipo de debate. Esto nos abre los ojos a cada dominicano. No es posible que personas... Bueno, dice como el participante del partido del PLD siga se refiere a gobernando en nuestro país. Vamos a hablar un poquito más adelante de la participación de todos los candidatos. Jacqueline Pérez, buen día, bendiciones desde Atomayor. Gracias, Jacqueline, un abrazo. Jocelyn Martínez del kilómetro 14 de la autopista Duarte, un abrazo para ti. Igual que Alejandro Ramírez, que está... también elogiando el rol de los debates en la República Dominicana y nos manda saludos desde Suiza. Gracias, Alejandro. Cibao Alonso está en Miami. Estamos internacionales hoy. Bien, Miami, Suiza, Costa Rica. José Rodríguez dice, eso de debates es una pérdida de tiempo. Dice, a los votantes no los hacen cambiar las opiniones de los participantes. Válida tu opinión, José. Está por aquí también Benny Santos, como el participante del PLD, hoy muchos gobernando en nuestro país. Este señor no sabe dónde está parado. Con
Bueno, gracias Beni. A ver, dice Cibao que cada país debe resolver sus problemas de inmigración ilegal. Johnny Díaz está conectado, gracias Johnny. Héctor Franco, buenos días a los candidatos que quieran que no les pase igual que algunos chinos que se la pusieron en China, que cumplan con lo prometido una vez que ejerzan las posiciones a las que optaron. Gracias, Héctor. Belkis Mercado está allí, nos manda felicitaciones, éxitos a todos, gracias. Guadalupe Graciano desde Los Negros de Asua quiere que feliciten a su nieta en Alemania, que está de cumpleaños, parece Lisette y Sofía. Pues felicidades a esas pequeñas, Dios las bendiga. Bueno, yo asumo que son chiquitas, pero tal vez no. Guadalupe, dime tú si son niñas, si son adolescentes. Para Linet y para Sofía, gracias y felicidades, feliz cumpleaños. Pedro Celestino Rodríguez dice que el país sigue progresando, que el debate es fundamental para la democracia. Desde San Pedro de Macorís nos saluda Josefina Taveras. Hola Josefina, abrazos para ti. Kelvin Torres, gracias. José Rodríguez, recuerden que los políticos dicen lo que los oyentes quieren oír. Carolina Vázquez está en Santiago y Delio Samuel Marmolejos Frica también nos manda buenos días. Y mira, desde Guadalupe, Francia, Josefa González. 7:23 de la mañana. Bueno, hablemos de los debates, hablemos de todo lo que ha pasado durante el día de ayer. Como les comentábamos al inicio, los 4, hoy tenemos mucha información y vamos a comenzar por lo que sucedió ayer, iniciando el primer día de estas, digamos que, conversaciones cruzadas entre los candidatos. Ayer tocaba a los senadores de los partidos mayoritarios por la provincia de Santiago y el Distrito Nacional. Abrieron la jornada de debates que organiza Ángel de cara a los comicios del 19 de mayo. Hemos recogido algunos pequeños reportes para compartirles esta historia que nos cuenta nuestro compañero Samuel Guzmán y venimos a analizarla. Cabo con los candidatos a senadores de Santiago, Daniel Rivera del PRD, Marino Boyante del PLD y Demóstenes Martínez de la Fuerza del Pueblo, quienes abordaron aspectos relativos a educación, reforma fiscal, código penal y seguridad ciudadana. Bueno, el 83% de los jóvenes en Santiago no solamente son víctimas, sino también victimarios. Es un gran problema que tenemos con nuestra juventud, pero la criminalidad es el principal factor de preocupación de los santiagueros por la alta tasa de homicidio, de robos y atracos, pero también la violencia en las escuelas. Más de 20.000 peleas en las escuelas se registraron el año pasado. Para que eso se vaya disminuyendo, se necesita que el gobierno tenga las luces encendidas en todos los barrios. Nosotros tenemos que seguir buscando frenar los factores que llevan a la delincuencia y la inseguridad en nuestras ciudades. Por lo cual seguiremos entrenando a nuestro policía, capacitándolo, entrenando y buscando mayor transparencia y seguridad para esta población que nosotros seguimos protegiendo a los jóvenes. Por el Distrito Nacional debatieron los candidatos a senadores Guillermo Moreno del oficialista PRM y Omar Fernández de la Fuerza del Pueblo, quienes, entre otros temas, abordaron la necesidad de reformar el Código Penal. Que en nuestro país hay una fuente de impunidad porque hay muchos delitos y crímenes que no están tipificados en el código actual. Y eso es una fuente de impunidad y eso tenemos que terminarlo. Y por eso es necesario entonces que nos concentremos en sacar este código penal contemporáneo nuevo. Delitos, crímenes como el sicariato, crímenes como el feminicidio, crímenes como echarle ácido del diablo. Un código, como decía hace un momento, ya bastante desfasado, más de 70, 80 tipos penales nuevos que necesita en este momento y que aún sigue siendo una deuda pendiente con este pueblo dominicano. De manera que, por supuesto, que toda legislación que requiera del apoyo nuestro, del consenso necesario y sobre todo que en la discusión dejemos a un lado partidos, banderas y colores y entendamos la necesidad de darle buena seguridad a los dominicanos. En la jornada de debate del nivel senatorial participaron los candidatos de los partidos que obtuvieron al menos el 5% de los comicios en las elecciones de 2020. Samuel Guzmán, CDN.
Bueno, esa es una parte pequeña de todo lo que se dio ayer, como ya ustedes han visto, Santiago, Santo Domingo, debates de senadores, temas importantes, algunos que debieron tener participación de todos los que estaban ahí. Usted va a un debate, se supone que preparado, informado desde hace tiempo, se supone que se estudia. Puede ser que usted se sienta tan, digamos que, formado en cuanto a todos los temas, porque se saben los temas, no las preguntas, que se van a tratar en un debate, que sienta que quizá no necesita prepararse, pero ayer se evidenció que probablemente hay gente que necesita todavía prepararse un poco más y que si los parámetros que se están usando para ir a discutir o a debatir o a presentar a estas jornadas de análisis que está haciendo Ángel, porque realmente allí no hay, digamos que el principio del debate, que es la contraposición, pero se ve y se nota porque le dan los 30 segundos para que usted haga réplicas y eso. Pero se supone que para los temas que usted fue convocado, pues tiene que ir quizá un poco más preparado. La participación de Omar Fernández ha brillado. Creo que Omar tuvo líneas que son dignas de resaltar, en mi opinión, cuando dijo que si él tiene que avergonzarse o renegar o negar a sus padres para él llegar a una posición política, que entonces él mejor deja la política. Yo creo que hay frases que para venir de una persona tan joven, creo que le dieron algunos puntos. Guillermo Moreno es un veterano de la política, una persona que tiene 30 años hablando de política, curtiéndose en el ruedo y curtiéndose en buena lid, en el mejor sentido de la frase. Yo esperaba, además, que siendo ex fiscal del distrito, siendo una persona que dirige un partido por tantos años, siendo un litigante como su profesión de base, pues la litigación, digamos, que iba a estar garantizada. Bueno, no fue así, pero fue bueno. Creo que hay que ver las luces. Quiero ver las luces en todos estos debates, tanto en este de los senadores como en el de hoy de las vicepresidentas, como en el de mañana de los presidentes o de los candidatos a presidentes. Tenemos que ver las luces porque esto aporta a la democracia. En el de Santiago se dio un buen match. Creo que el de Santiago tuvo un contenido interesante en el tema de la propuesta y contrapropuestas, porque se habló hasta de las causales. Hay que llevar a los debates y hay que hacer que los candidatos hablen de los temas que quiere oír la gente. ¿Qué usted piensa de las causales? ¿Usted apoyaría la propuesta? No, cuando yo sea senador. No, porque usted está en ese debate para que responda. Y hay que responder. Creo que el papel de Demóstenes y el papel del exministro de Salud Rivera fue interesante. Ellos fueron quienes le pusieron la nota quizás más informativa al tema de los debates de ayer y se han tratado buenos temas. Es una manera, además, de dejar al descubierto lo que realmente piensan los candidatos de las digamos que las pautas informativas que lleva la campaña electoral. Por eso vuelvo y repito, hay que ver las luces en esta jornada que ha hecho Ángel. Eso es un aporte a la democracia real. Bueno, yo quisiera sumarme a eso, Yulisa, pero digamos, desagregando un poco, en primer lugar, felicitar a Ángel, felicitar a la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Es importante quien convoca y quien organiza, porque proyecta una idea del interés que para un colectivo tan importante y tan decisivo en la República Dominicana como es la juventud, genera el conocer las propuestas de los candidatos. Felicitar a Ángel por esto, que por fin pudo lograrlo, porque siempre ha insistido. Felicitar a los moderadores, desde luego que sí, hacerlo por el nivel de profesionalidad, de rigurosidad, de metodología, de objetividad y de rigor con que se manejaron ambos debates. Y a los participantes, porque los participantes son dominicanos, los dominicanos somos un poco dados a no respetar los tiempos, a hablar más de lo que debemos, a responder otras cosas, y yo creo que en mayor o menor medida todos los participantes se ajustaron cuasi milimétricamente al tiempo. Entonces esto es importante porque este es el primer debate y definitivamente que hubo gente que no durmió anoche, y no me refiero a los que participaron en ese debate, sino a los que van a participar en el de hoy,
Porque hubo gente que cuando vio lo que había ahí empezaron a rebobinar estrategias probablemente, porque yo lo haría. Ah, pero siéntate, ponlo otra vez, mira qué pasó, mira qué dijo. Entonces, lo que quiero decir con eso es que la curva de aprendizaje, porque estamos todos aprendiendo a hacer debates de altura y de nivel, la curva de aprendizaje ayuda hoy. Y hoy ayudará a mañana. El debate de hoy será mucho mejor que el de ayer. Y el de mañana será mucho mejor que ambos. Y no por un tema de fulano que habla, que conceptualiza, no, por un tema de aprendizaje, de prueba y error, que es la base del conocimiento humano. Entonces, el formato del debate también es interesante, porque nos obliga a ser precisos y concisos, porque en televisión el tiempo cuesta y pesa. Y entonces obliga a resumir, como me decía mi profesor Santiago de la Fuente en el Loyola, maxi ideas, mini palabras. Y eso es importante. Creo que tendremos una jornada más extensa para analizar todo esto y profundizaré más en aspectos de fondo, pero creo, y quise hacer esta primera intervención, que el formato es tan importante como lo que se debatió ayer, colega. De las cosas más interesantes que vi ayer, Federico, Yulisa, Héctor, fue esta lógica de entender a la política como un acto de civilización y de compromiso. Decía Churchill que la política y la guerra son igualmente peligrosas, pero que en la guerra nada más se podía morir una vez. En la política se puede morir muchas veces. Y en este caso, acudir a un escenario tan comprometido como el que vimos ayer, en principio representa para cada uno de esos candidatos un acto de valentía, un acto de compromiso, exponer sus ideas argumentando desde la lógica de precisamente de eso, de desmenuzar conceptos, de responder a interrogantes preparadas con extremo cuidado, con argumentos y no con descalificaciones, hacen a la política mejor y hacen a los políticos mejores. Yo creo que la sociedad dominicana y la sociedad en general hace mucho tiempo está con la expectativa de que los que nos representen se parezcan más a lo que queremos ser y menos lo que no queremos ser, o de las cosas que más bien denostamos, descreemos, desconfiamos. Vi política profesional, vi mensajes estructurados por parte de varios de los candidatos. En el asunto de la imagen se cuidaron muchos detalles también allí. La iluminación estuvo, creo que perfecta. Las réplicas y contrarréplicas, yo creo que sí hubo principio de debate. Hay quienes creen que no, que esto es una exposición de ideas. En los debates que vimos ayer, según la estructura de Ángel, y está en las reglas que cualquier ciudadano puede verificar, porque también son las reglas con las que se va a trabajar el día de hoy, se tiene tanto el minuto y medio, o 2 minutos creo que era ayer, para desarrollar la idea de la respuesta de la pregunta, una réplica que era permitida y una contrarréplica. Para el escenario de las presidenciales, les avanzo, mañana miércoles, solamente tendremos la exposición o respuesta del candidato y una réplica. No habrá contrarréplica. Entonces, el que vaya a replicar tendrá que ser suficientemente contundente para darle crédito o no, o para desestructurar el mensaje que se quiera brindar desde la otra acera. Yo quiero ver el vaso medio lleno. Felicitación a Ángel, felicitación a los candidatos, felicitación a la democracia dominicana, que con esto creo que da un paso importante. Difícil será acudir a otro proceso electoral sin que esto ocurra. Y eso pasa por la anuencia de todos los candidatos, incluyendo del actual presidente de la República y candidato, que ha decidido, aún estando en el gobierno, contrario a lo que había ocurrido en años anteriores o en procesos electorales anteriores, decir, sí, vamos a debatir. Así que qué bueno que haya sido de esa manera. Así es, vamos a ver las estaba gran parte del país, nos consta, ¿verdad? Uno se da cuenta, porque no solamente en las redes sociales, gran parte del país, yo no sé, no me atrevo a decir números, pero casi todo el mundo estaba atento a este debate. Decía uno de los amigos televidentes que comentaba por Facebook Live, sí, que los debates son una pérdida de tiempo y que no cambian el voto. Sí, que no cambian el voto. Obviamente no estoy de acuerdo para nada en la primera parte. En la segunda sí. Yo entiendo que no cambian el voto, sobre todo en un país como este, que no está acostumbrado
porque estamos estrenando esto. En países donde hay cultura de debate, estoy seguro que hay votantes que esperan a ese momento, que todavía no tienen su decisión y esperan a ese momento y dicen, voy a ver el debate, y sí toman su decisión en base a eso. Nosotros todavía estamos experimentando, estamos estrenando este tema, y creo que ya a esta altura del juego la mayoría de la gente sabe por quién va a votar. Y ahora mismo lo que se ve es, entre los que ven el debate, tienen su ganador desde antes de iniciarse el debate. Entonces comienzan a pujar a sus preferidos. Usted lo ve en las redes. Incluso yo decía ayer, pero parece que hubo 2 debates, porque me decía alguien que tal candidato le está dando una zurra, le está dando una pela al otro. Y otro decía lo mismo, pero al revés. De otro candidato. Pienso que no hay grandes diferencias. El que vio los 2 debates, creo que estará de acuerdo conmigo. No hay grandes diferencias de fondo cuando usted ve los discursos, cuando ve las propuestas que hacen los candidatos. Incluso son evasivos en los mismos temas. Tienen la misma posición en la mayoría de los temas y también evaden algunos asuntos de manera, claro, diplomática, y lo hacen bien porque son políticos. También hay que decir que lo que se mide, lo que se ve, básicamente es el performance, no el fondo. Eso no es de lo que se trata aquí, es el performance, es el desempeño. Y el desempeño, uno tiene su expectativa de cada candidato si son conocidos. Por ejemplo, en el caso de Santiago, Demóstenes llenó las expectativas. Demóstenes Martínez es un veterano legislador, abogado, siempre ha estado vinculado a los temas de institucionalidad, a los temas de justicia, de derecho. Era presidente de la Comisión de Justicia por mucho tiempo. El ministro de Salud, el ex ministro de Salud, Daniel Rivera, yo diría que es un comunicador nato, un comunicador natural. Sí. Es un hombre que comunica muy bien, que no tiene esas dotes que tiene Demóstenes como expositor, ni esta experiencia en escenarios como el Congreso. Pero creo que la lucha fue bastante reñida, tomando en cuenta las características de cada cual. Ahí obviamente nos llena las expectativas un político veteranísimo, Marino Collante, que evidentemente no está en su mejor momento, pero que tiene una trayectoria, todo el mundo lo sabe, como dirigente político, como legislador, y no le hace justicia a lo que ustedes vieron ayer. Realmente ese no es el Marino Collante que uno conoce. Sí. Mira, en el caso del Distrito Nacional, pienso que yo no lo voy a comparar con el discurso, con el debate aquel de Kennedy y Nixon. No. Pero sí pienso que televisivamente Omar Fernández ganó ese debate por el desempeño, por el lenguaje corporal, por la forma en que se preparó. Guillermo Moreno es un político mucho más veterano, tiene más conocimiento de todos los temas. Pero en ese debate, además de que se tocaron el tema legislativo que domina Omar Fernández, porque está ahora mismo bregando con esos temas, también hay que decir que él se preparó, se nota que se preparó mucho, sobre todo para esa parte, el performance, el desempeño, lo que se ve en televisión. Yo difiero un poco, Héctor, con lo que dice que no bueno, la pregunta se queda en el aire y la comparto, pero a veces yo creo que sí, que el debate puede en algunos momentos muy aislados, específicos y contados, cambiar una percepción, y lo vimos anoche en el caso de Santiago. Yo creo que ciertamente, en el caso, muy bien, como tú señalas, del distrito, los bloques están ahí. Y yo no creo que los indecisos van a decidirse en función de un debate. Y además los indecisos, mientras nos acerquemos a las elecciones, van a ir reduciéndose por el trabajo partidario y de la maquinaria de cada partido y las propuestas. Pero en el caso de Santiago, yo creo que sí. Yo creo que el debate permitió que un colectivo, si no cambiara de posición y de elección, por lo menos se replanteara qué hacer. Y yo creo que el PLD al día de hoy tendría que estar planteándose qué hacer en Santiago. Lejos de analizar las razones, proyectemos el escenario hacia adelante. Entonces, el desempeño de Marino Collante, acaso el más veterano de todos ellos, no estuvo a la altura de lo que siempre nos estuvo acostumbrado. Las razones habrá que ver cuáles,
pero el debate sirvió para que el público, para que los electores de Santiago pudieran cernir y ver qué queda y qué puede pasar por ese sedazo del debate. Fue muy evidente en el caso de Santiago el desempeño del candidato a senador Marino Collante, pero pareciera que, decimos nosotros sin querer entrar en el irrespeto, que esto tiene algún tiempo pasando y viene de alguna manera quizás de otros análisis, pero hay que ver cuáles eran las posiciones de cada quien en ese debate. Yo creo que podríamos nosotros compartir, para la gente que no tuvo la oportunidad de verlo ayer, algunas de las cosas que pasaron, como por ejemplo lo que estamos diciendo del análisis de Santiago, cuando ellos hablaban de temas interesantes como el de qué usted piensa del aborto, qué usted piensa de las 3 causales. Inclusive vi que hasta los moderadores, cuando respondió Collante, Adis, nuestros compañeros Adis y Victorino, estaban como que hasta ellos se sorprendieron de que Marino Collante dijera, no, yo no tengo ninguna posición sobre eso. Solo faltó que le dijeran, pero señor, usted vino aquí a eso. Pero vamos a ver si nuestros compañeros de producción lo tienen para que ustedes lo vuelvan a ver o los que no lo han visto lo vean. Hospitalaria la encontramos con 56 hospitales que estaban en el suelo, hemos recuperado 45. Hemos remozado las unidades de atención primaria que la encontramos también deteriorada y hemos recuperado 500. Necesitamos 1.500 más para ese primer nivel de atención. Pero creo que en su pregunta es el equilibrio de los prestadores, de los administradores y los pacientes. El más importante son los pacientes y que tenemos que aumentar, como lo hemos hecho recientemente, 70 servicios más que se le han aperturado a los pacientes, más medicamentos, de 8.000 a 12.000 se le llevó la cantidad de medicamentos, pero nosotros creemos que hay que seguir aumentando la cantidad de medicamentos, incluir dentro de la cartera de servicios de la Seguridad Social los medicamentos también de alto costo para que tengan más tranquilidad los pacientes. De esa manera podemos seguir cubriendo más, pero hay que buscar el equilibrio de las partes en el servicio prestador, el paciente y el administrador. Hospitalaria la encontramos con 56. Bueno, esa es la descripción de lo que decía Daniel Rivera. Podríamos ver si encontramos lo de las 3 causales, compañeros, para que la gente vea cuando habla el señor Collante, cuando le responde Félix Victorino. Y esta parte creo que fue interesante. Nosotros resaltamos, incluso tras de cámaras, el papel que ha jugado Daniel Rivera, que de estar entre hospitales en su junta médica, salud pública, la política, ahora entonces tiene que hablar de diversas cosas que tal vez no estaban dentro de la agenda de médico y de empresario del servicio médico que tenía el doctor Daniel Rivera. Y pareciera que ha hecho el crossover. Yo creo que no le ha ido mal y no le fue mal tampoco en el debate. Sin duda que la participación de Demóstenes y del doctor Rivera le dio brillo al debate de anoche con los candidatos de Santiago. Vamos a ver lo que decimos sobre el tema de las causales. Sobre el tema de las 3 causales, la inclusión de las 3 causales en el Código Penal. Demóstenes Martínez. Muy bien, nosotros tenemos un Código Penal que fue sometido por el presidente Leonel Fernández en el año 2000. 24 años en el Congreso Nacional, 3 veces aprobado, 3 veces observado por los presidentes, especialmente por el tema del aborto. Creo que ya es tiempo de que el aborto no siga abortando el Código Penal y 237 tipos penales que contiene este Código Penal. Más de 60 nuevas disposiciones que regularizan a la República Dominicana. El aborto ya está prácticamente fuera de una discusión en lo que tiene que ver con nuestro código. El artículo 42 de la Constitución de la República, numeral 3, señala que cualquier persona puede ser sometida a un procedimiento o no debe ser sometida sin su consentimiento. Por lo tanto, entendemos que la vida ya está garantizada en el Código Penal y que las otras 2 causales pueden ser tratadas en una legislación paralela y no necesariamente dentro del Código Penal para viabilizar su aprobación lo antes posible en el Congreso Nacional. Profesor Marino Collante, Partido de la Liberación Dominicana. Mire, yo soy de opinión que ese código sea aprobado con una ley especial, porque el que ha detenido esa
esa ley es precisamente el aborto. Pero, ¿por qué nosotros no hacemos una ley especial? ¿Usted sabe por qué? Porque ese código es de muchos años, del siglo XIX. De manera que hay crímenes que no están en ese código. Por ejemplo, hay personas criminales que matan 10 personas, pero ¿qué pasa? Hay que hacer el cúmulo de la pena, y entonces esa persona que mata 10 personas, ese criminal, entonces lo juzgan por un solo. Entonces hay que aplicar, ahí introducir la acumulación de pena. Muchas gracias, Marino Collante, del Partido de la Liberación Dominicana. Ofrezco la palabra a Daniel Rivera, candidato a senador por Santiago, partido. Bueno, vamos a ver el corte de la partecita donde hablan Omar y Guillermo Moreno, la última parte, para que entonces nosotros podamos ir a otros temas, pero para que ustedes puedan verlo si no estuvieran presentes. Hubo una situación que fue anecdótica y la comparto con ustedes porque me causó mucha gracia. Miren, yo quiero felicitar a todos los moderadores, pero quiero darle un aplauso especial a mi amigo, querido, compañero de programa, Jean Suriel. Porque Jean Suriel, que es un periodista completo y que tiene muchos años de experiencia, durante una época importante de su carrera se ha dedicado al área meteorológica y nos ha dado además muchísimos orgullos en ese sentido como periodistas y compañeros de trabajo. Jean incluso lo ha seleccionado la red social Twitter como uno de los meteorólogos más importantes de la región y colabora con esa plataforma mediante sus informes. Pero miren, ayer alguien escribía, empezó a caer un aguacero justo en el momento del debate. Y entonces, Jean, ¿qué es lo que está pasando ahora? Y yo decía, bueno, son particularidades, cosas jocosas que ocurren en el medio de este tipo de programaciones, y yo quiero felicitar a Jean. Me pareció interesante ese ejercicio en el que ayer lo vimos en una faceta distinta, muy distinta. Hubo un tuitero que ya lo dijo. Bueno, la primera pregunta que debería hacer Jean Suriel es, si usted está manejando en la Nuña de Cáceres y yo le digo que va a llover, ¿qué usted hace a los candidatos? No, de verdad que Jean mostró lo que es, sí, que es un excelente profesional. Muy riguroso. Muy riguroso, sí. Muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos a ver si tenemos lo del debate del distrito, porque nosotros hoy queremos hablar también del informe del cierre del debate del distrito. Sí, creo que lo tenemos. Lo vamos a buscar ahora. Vamos a buscarlo ahora. Mucha gente está hablando de ese cierre. Sí, decíamos nosotros hace un momentito que ha llamado la atención quizás las últimas dos frases, creo que fueron las últimas dos, ¿verdad? Cuando Omar hablaba de que si tenía que renegar de los padres, entonces mejor él no iba, para tener un cargo público, mejor no iba al cargo público. Omar entiendo que se preparó, entiendo que el doctor Guillermo Moreno fue preparado también. Yo creo que decir lo contrario sería faltarle al trabajo que ellos han venido haciendo. Si aquí nosotros empezáramos a ver, si Ángel hace una medición, cómo le fue a cada candidato, quizás las respuestas serían diversas. Sin embargo, en el debate es interesante que la gente pueda ver si aumenta o contrapone el tema de las simpatías. No es menos cierto que los que van a la votación no necesariamente son los que están viendo la televisión, o puede ser que ambas cosas, y que aquí se van a debatir las maquinarias electorales de cada uno de los candidatos. Si tuviéramos que hablar de quienes ganaron por simpatía en estos primeros debates, en el de hoy y en el de mañana, tendríamos mucha tela por donde cortar, y entiendo que a la gente eso le llama la atención. Ahora, la simpatía versus traducir lo que pueda salir de la simpatía de la gente viéndolos debatir a las urnas, eso va a ser un trabajo que tienen que hacer los partidos políticos. Entiendo que el Partido Revolucionario Moderno apuesta a su 56% que tienen, según las encuestas, como partido para hacer que, independientemente de lo que pasara en el debate, el doctor Guillermo Moreno pueda ser el senador de la capital. Y ver si esto, además, en el caso de Omar Fernández, si la simpatía que gana en el debate puede además traducirla en votos. O sea que de aquí sale una tarea para cada partido y para cada candidato. Tenemos listo la última parte del debate del distrito. Vamos a ver qué fue lo que dijeron. Y en este momento hago una reflexión y hasta una invitación
a que lea la Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Honrarás a tu padre y a tu madre, y tus días serán largos en esta tierra que Jehová tu Dios te da. El día que me tenga que ver yo precisado a deshonrar o sentir vergüenza por mis padres para llegar a un cargo público, mejor dejo la política, porque esto evidentemente no ha sido para mí. Pero qué lamentable que tenga que ser el más joven de los contendores, que le haga un llamado a mi principal contrincante para que deje la mala práctica de querer sembrar cizañas entre un padre y un hijo y pretender dividir toda una familia. No todo en política se vale para querer ganar un cargo público. En ese sentido, le solicito a los capitaleños que valoren esta propuesta, que le acompaña no solo la energía propia de la juventud, sino también 4 años de experiencia legislativa en mi paso por la Cámara de Diputados, para que pronto y de una vez por todas logremos lo que le vengo diciendo hace rato, que juntos lograremos la capital que queremos y nos merecemos. Muchas gracias, buenas noches y que Dios le bendiga a todos. Bueno, ahí no tenía no, fue el último turno. Sí, no iba a responder el doctor Guillermo Moreno y también eso le... No podía responder. Le vino bien a la respuesta de Omar. Sí. Hubiera podido ser al revés también. ¿Ustedes escucharon el pito cuando eran los 10 segundos? Sí, claro. Ese comentario de Omar Fernández se agotó hasta el 0.00. O sea, la última palabra fue... Ellos tienen un cronómetro de frente. Ellos tienen cronómetros de frente. Pero lo que quiero decir es que el manejo del tiempo, no solamente de Omar Fernández, sino de todos los candidatos. A excepción de Marino Collante, todos los candidatos manejaron el tiempo. Todos se cerraban sus ideas justo en el punto y eso creo que hay que darle crédito. Claro. Decías, creo que eras tú, Federico, que decías que estamos acostumbrados, o Héctor, que estamos acostumbrados a hablar muchísimo. A nosotros mismos nos cuesta mucho. Nosotros nos hemos aquí autoimpuesto un rigor de tener comentarios de 4 minutos, 3 minutos y resulta difícil. Resulta difícil porque engranar ideas, cerrar ideas y poder de una manera u otra concluir, a veces se hace complejo. Eso tiene todo un reto y un desafío. Así que hay que felicitar a todos los candidatos. Así es. Esa parte que Omar dice de sembrar cizaña, yo pienso que no es del todo justo endilgarse a el sembrador no estaba ahí invitado. El sembrador no fue a ese lugar. Vinicito no estaba. Exactamente. O sea, cuando él dijo eso, uno pensó, acá, pero Vinicito no está. Esa respuesta no fue a Moreno. Yo entiendo que no fue a Moreno porque no ni le cabe a Moreno tampoco. No, probablemente fue a todo el que ha hablado. Quizás fue a Vinicito, que ha sido, digamos que, el archicontrario de Omar. Recuerdo que a Moreno en una ocasión le preguntaron sobre su vínculo con Luis Abinader y sobre todo que en la campaña el presidente se lo había tirado encima, que es lo que dice la sí, que lo lleva a Calito Me, dice la oposición. Y él dio una respuesta así, como que, bueno, yo no tengo que avergonzarme de que el presidente me apoye, si otro se avergüenza, pero eso es porque ya estaba en el ambiente. Porque es conocido. Eso que ha dicho Vinicito. Y lo llevó a los tribunales, o sea, Guillermo Moreno tiene una cruzada contra Leonel Fernández, pero a diferencia de Vinicio Castillo, y estoy diciendo algo sobre la base de no lo que estamos viendo en el debate, pero sí lo que hemos visto en el tiempo, Guillermo no ha establecido un vínculo causal entre Leonel Omar, como sí lo ha hecho Vinicio, que lo lleva a la barrera para que salga a defender algo de una persona que no es candidato a senador, porque Omar es candidato. Sí, así es. Hay otra parte que no se vio ahí, cuando Omar dice, creo que al principio de la conclusión, que dice que esto se ha convertido en un todos contra uno. Eso sí, es una respuesta, al candidato del PRM y aliados, pero sobre todo al PRM, porque el PRM es el que ha formado esa estructura y ha creado ese apoyo al candidato Guillermo Moreno, que ayer yo decía que eso no es algo, no es o sea, no se puede criticar, no es algo criticable. Al contrario, cualquier candidato lo que quiere es que todo el mundo lo esté apoyando. Claro, así es. Pero a Omar le ha tocado difícil porque es hijo de su padre y su padre, 3 veces presidente, tenía que acumular afectos y desafectos y probablemente le han tocado los afectos de un lado para apoyarlo, pero también le combaten los desafectos, que es algo natural de la política cuando ya la gente está mucho tiempo en eso. Miren, compañeros, ¿qué les parece si hablamos del informe de 48 páginas del Departamento de Estado emitido ayer? Como decía
Héctor al principio, tuvimos una jornada cargada de informaciones, de noticias, y creo que fue al mediodía, empezó a circular este informe del Departamento de Estado en donde se acusa a República Dominicana de someter a un trato degradante y abuso físico a personas de ascendencia haitiana. Nuestra compañera Yanela Pimentel preparó un reporte para que ustedes vean el detalle de lo que trae este documento que ha sido ya respondido por el gobierno de la República Dominicana. Tenemos el reporte de nuestra compañera Yanela Pimentel. Las noticias provenientes de Haití siguen siendo desalentadores. Durante su ponencia en la 10ª reunión periódica ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller Roberto Álvarez enfatizó que aunque República Dominicana ha sido solidaria con la vecina nación, existen límites que no se pretenden desestimar. La República Dominicana ha mantenido la solidaridad con Haití a pesar del sacrificio que esto implica. Ahora bien, no podemos ir más allá de nuestras posibilidades materiales y menos aún adoptar medidas que atenten contra la estabilidad y seguridad de nuestro país. Simplemente no lo permitiremos. Pídalo quien lo pida. Al referirse a los casos de violencia indiscriminada en Haití, exigió frente al Consejo que hayan consecuencias para financiadores de bandas criminales en el referido país. Si no hay consecuencias, los actores detrás del financiamiento de las bandas criminales pueden descarrilar el delicado proceso político al que Haití está abocado. En ese sentido, exhortó a países exportadores de armas de fuego a tomar medidas para detener el tráfico ilegal hacia Haití. Urge aplicar con mayor rigor el embargo de armas, municiones y pertrechos militares que ahogan a Haití. En otras ocasiones, Álvarez también ha manifestado la posición del gobierno dominicano respecto a los niveles de inseguridad que impactan la población haitiana. Lisa Gil, CDN. Bueno, esto versaba también sobre la participación del canciller Roberto Álvarez ayer en el Consejo de Naciones Unidas. Creo que es la 10ª oportunidad en la que el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana acude a este escenario para reiterar las condiciones que tiene República Dominicana y que le obligan prácticamente a endurecer su política migratoria ante la nada, ante la ausencia total de Estado en la vecina nación. Cualquier país que tenga una condición similar a la República Dominicana, que no son muchos en el mundo, puede comprender el desafío que significa para las autoridades locales enviar una serie de lineamientos en donde quizás desde la más pura instrucción ejecutiva diga: deténganme a las personas que no tengan documentación, pero una cosa es lo que se dice desde un despacho con aire acondicionado y otra cosa es ir al terreno, en donde las reacciones humanas son definitivamente distintas, donde hay una serie de consideraciones no solamente de búsqueda incesante por sobrevivir o por adaptarse o quedarse en la República Dominicana para huir de la calamidad en Haití, sino también, por supuesto, de las autoridades migratorias que tienen un dictamen que cumplir. Esos son desafíos que se tienen en la República Dominicana. Creo que es de los más grandes desafíos que tiene el país, y el canciller lo ha hecho saber una vez más en Naciones Unidas. Pongan sanciones a quienes estén financiando esto, y los países que fabriquen armas, pues entonces que pongan y que impongan los controles que tengan que imponer para que dejen de llegar definitivamente a la vecina nación. Yo quiero rescatar solamente una parte de lo que dijo el canciller. República Dominicana ha mantenido la solidaridad con Haití a pesar del sacrificio que esto implica. Ahora bien, dice él, no podemos ir más allá de nuestras posibilidades materiales y menos aún adoptar medidas que atenten contra la estabilidad y la seguridad de nuestro país. Yo creo que es interesante, y él cierra diciendo: simplemente no lo permitiremos, pídalo quien lo pida. Yo creo que con esa frase él le responde a Estados Unidos, que independientemente de que sea nuestro socio comercial de mucha importancia, de que República Dominicana tenga una posición o un tema migratorio con Estados Unidos,
los intereses aparte y las amistades también. Los países tienen intereses y fíjense que por esta razón, en algunos momentos, ustedes ven la foto de las mismas personas que publican este informe en el Departamento de Estado, felicitando a República Dominicana por X o Y. Por lo de la droga. Exactamente, buen ejemplo, por lo de la droga. Y en otro litoral usted lo ve también, y en otro litoral usted lo ve fustigándolo con el látigo más fuerte con el tema de la migración. Hay que tomar el informe del Departamento de Estado con pinza. Ojo, yo entiendo que si lo sabíamos nosotros, el gobierno dominicano sabía que esto venía de esa manera, porque ya esa información estaba corriendo de que ese informe venía a castigar y hablar mal de la República Dominicana, y no es la primera vez. Este informe ha sido consecutivo en la materia del trato migratorio. Ahora, yo creo que tenemos todo el deseo de indignarnos y de devolverles de la misma manera. Creo que el canciller le ha devuelto de la manera más correcta posible. Pídalo quien lo pida, le dijo. Eso no va a suceder, pídalo quien lo pida. Ahora, veamos el informe. ¿Cuáles son las razones para esa conclusión? Y analicemos. Yo creo que podemos defendernos, ser patriotas haciéndolo correctamente. Que si realmente hay temas con las parturientas, con los niños, con el tema del fenotipo racial, yo creo que podemos abordarlo, creo que podemos verlo, y que migración, que el ejército, que las autoridades del Ministerio Público, todos los que participan en este proceso de interdicción que es permanente. Les decía que la semana pasada había uno aquí en la de Filló y nosotros nos encontramos con los haitianos corriendo en el parqueo, aquí en CDN, volándose la malla, volándose los muros, pasa en todas partes. Ahora, la pregunta es, ¿lo estamos haciendo en defensa de nuestras leyes migratorias con toda la razón del mundo? ¿Lo estamos haciendo correctamente? ¿No estamos mandando, como nos acusan, niños solos a la frontera? O estos niños que no van con sus padres, pero van con una autoridad migratoria de República Dominicana y se le entregan a alguien del otro lado de la isla. El tema de las mujeres embarazadas, ciertamente hay interdicciones en momentos de parto en la maternidad, se le puede dar la asistencia médica y entonces luego devolverlas. O simplemente detener el cruce en la frontera. Creo que podemos mirarnos hacia adentro, mantener esta defensa que dice el canciller. Hemos hecho por Haití lo que no ha hecho nadie, hemos hecho más de lo que hemos podido, pero lo que ustedes piden no se va a dar, pídalo quien lo pida. Estoy completamente de acuerdo con eso, y que concomitantemente a esa respuesta miremos las razones y lo hagamos siempre de la mejor manera posible para que República Dominicana pueda decirle al Departamento de Estado y a quien sea, usted está equivocado, y que lo digamos con razón. Estados Unidos tiene varias agendas, o sea, y nosotros a veces de la periferia entendemos que nos enfrentamos con un solo Estados Unidos. La agenda de la Casa Blanca es una, la agenda del Congreso es otra, la agenda del Departamento de Estado, la agenda de la CIA, todo el mundo tiene su agenda. Y en el caso particular de este informe de desarrollo humano, de derechos humanos, que lapsus, realmente uno tiene que coger con pinzas porque se construye sobre la base de casuísticas, de hechos que son probados y que están ahí con evidencias y con data y con nombres. Pero esa posición que asume el canciller, que nosotros respaldamos y que nos sumamos a ella, porque nadie, ni en este continente ni en otros continentes, ha hecho más por el pueblo haitiano que el Estado dominicano y que el pueblo dominicano. Eso es un axioma, eso no necesita demostración. Dicho eso, categóricamente, también hay que decir que las formas también a veces contaminan el fondo. Que nosotros tenemos y debemos seguir ejerciendo todo el derecho a deportar en la República Dominicana, pero eso no nos abroga a nosotros vulnerar derechos fundamentales de los deportados, porque esto está por arriba de todo. Y están ahí. Hay una serie de eventos que son cuestionables, que son reprochables y que son vergonzosos. Sabemos que se están deportando niños menores de edad. Sabemos que en la maternidad, y yo lo he visto, se paran los vehículos a veces. Sabemos, y de hecho, que hay mafias de mujeres embarazadas. Es imposible que una mujer embarazada se traslade 300 kilómetros a la maternidad de aquí de la Altagracia, sino con la complicidad del aparato militar y político de la frontera. Imposible materialmente. Y eso nos está atacando, y eso nos está golpeando. Entonces, sí, tenemos derecho a indignarnos, sí, tenemos derecho a decir que no,
pero no podemos hacernos de cuenta que ese informe no nos está trujando cosas que debemos de mejorar. Tan simples, señores de migración, como cambiar los vehículos de deportación, porque esos son perreras, y perdón por la palabra hasta ahora, pero eso es lo que parecen perreras, con una jaula que es totalmente diferente a las que se usaban anterior, en la anterior administración, que eran unos autobuses con ventilación. Empecemos por la ventilación, empecemos por los asientos, empecemos por la dignidad de los seres humanos que van dentro de ella. Es un hito que se puede mejorar sencillamente, pero como no nos importa, lo metemos a todo ahí, hombres, mujeres embarazadas y menores, y a la frontera. Y yo creo que debemos indignarnos un poco, pero luego de la indignación decir, ok, ¿cómo podemos mejorar este proceso y garantizar que se cumplan los derechos fundamentales de los deportados? Federico, la prensa no ha tenido acceso al centro vacacional de Jaina. Y antes lo tenía. Y en distintas oportunidades lo hemos solicitado, por ejemplo. Evidentemente, porque yo llegué antes el centro vacacional de Jaina, cualquiera podría decir, bueno, pero es que las cárceles del país también dan pena. Pero bueno, es que estos no son cárceles, son centros de detención para personas que han incumplido la ley desde la perspectiva migratoria. Es muy distinto. Y casi siempre cuando hacemos evaluaciones sobre el asunto migratorio es bueno vernos fuera de República Dominicana. Ver el trato que nosotros también como dominicanos y como ciudadanos y los derechos que nos garantizan. Estamos exigiendo a otros países que vulneran, por ejemplo, derechos. Dígame, ¿cuántas veces a usted no le ha incomodado que usted llegue a determinado país y le diga, métase para el cuartico, y lo tengan 5 o 6 horas metido en un cuarto, claro, sin que usted pueda decir, ni esta boca es mía? A nadie le parece eso ni gracioso. Pero entonces está la respuesta del otro lado de el funcionario consular puede hacer mi país, lo que mis considere. Reglas. Mi país, mis reglas, mi soberanía y yo decido. Entonces, claro, este tipo de consideraciones vale la pena mirarnos hacia adentro y también cómo queremos que nos traten y cómo queremos tratar. Para no dar ningún tipo de excusa. Por eso yo decía que hay que hacer una diferenciación entre lo que es una instrucción desde una oficina con aire acondicionado y lo que terminan haciendo los agentes migratorios en la calle. Cuando yo pude constatar en la frontera que se devolvían, se llevaban a niños, a menores de edad, a Haití, y no se les entregaban absolutamente a nadie del otro lado de la frontera. No ahora. Cuando nosotros hicimos ese trabajo, creo que fue hace 3 años. Y ya eso estaba pasando, 3 o 4 años, ya eso estaba pasando. Y no es la primera vez, como dice Yulisa, que este informe del Departamento de Estado trae este tipo de denuncias. Eso llega así casi todos los años, deberíamos estar acostumbrados. Es más, deberíamos estarlo esperando con la respuesta ya redactada. Señor, eso viene igual. Bueno, de hecho, cambian los casos. El comunicado de la presidencia llegó a los medios casi de manera simultánea. Sí. Y ojo, el informe está en inglés, primera edición. Está en inglés, sí. Pero ya en el comunicado de la presidencia es una primera reacción, porque amerita, si se le va a dar, amerita una respuesta casi tan amplia como el informe, si se van a detallar los casos y eso, pero fue rápida y oportuna la respuesta de la presidencia, un comunicado de 3 párrafos, el más importante, el que dice que manifiesta el asombro, o sea, del gobierno dominicano ante el tono agresivo e infundado del informe, que no refleja la realidad actual de los derechos humanos en República Dominicana, ni la estrecha y respetuosa amistad entre nuestro gobierno. Fíjense que ahí le está diciendo, no solamente no es como ustedes dicen, sino ustedes no deberían tratarnos así. No, y que en la medida en que la crisis haitiana siga subiendo el nivel de violencia, evidentemente de este lado de la frontera, ¿qué va a ocurrir? Se van a tener que fortalecer las medidas de todo tipo. Cuando usted tiene 4.000 criminales en la calle, que no tienen documentación, que no tienen nada, y usted tiene una frontera porosa, ¿qué le corresponde hacer como Estado para resguardar su seguridad? Evidentemente reforzar. Eso está claro, es casi una perogrullada para cualquier Estado que se respete en el mundo. Pero bueno, vámonos a una pausa, ¿cierto? Sí, tenemos que hacer una pausa. Al regreso hablemos de la huelga de la ADP, señores. Tenemos huelga de la ADP. Pareciera que es un cuento de Pepito o de Memín, lo que ustedes quieran, de esas personas, esas figuras del pasado que uno sabe lo que van a decir siempre y cuáles son las razones, pero eso está pasando. Y hablemos de transfugismo. Pero no hemos hablado de las semanales. Ayer tuvimos 2 semanales y 2 debates. Y vamos por los debates. Señores, cuántas cosas. Ya venimos. Estaban en Santiago todos. ¿Todos en Santiago? Bueno, los 3 principales candidatos presidenciales. O sea, la política se mudó a Santiago. ¿Qué es lo que tiene Santiago, señores? Aparte de mujeres hermosas. Saquen cédula de Santiago, que hay que estar el ¿Qué es lo que tiene Santiago?
Todo se mueve allá. Santiago tiene algo hermoso. Bueno, todavía está sufriendo. Claro que sí. Todos los días. Y lo admite. Lo admite, no llora. Sí. Lo suerte que lo admite. Porque ella quiere. Señores, la mayor parte del Producto Interno Bruto se produce en Santiago, se produce en la región norte del país. Hay además una campaña dura que se está jugando en la zona norte del país. Hay diferentes provincias que concentran una fuerza en Santiago de los Caballeros y esto lo han entendido los principales líderes políticos. El candidato presidencial de Fuerza del Pueblo, el que no deja a nadie sin una pasión derecha o izquierda, Leonel Fernández, ha dicho que el gobierno manipula las estadísticas sobre los homicidios y la criminalidad en sentido general. Nuestra compañera Deyanira López ha hecho un recuento de las cosas que dijo el expresidente Fernández. Vamos a ver. Se ha dejado de ofrecer información y se manipulan las estadísticas sobre la criminalidad en República Dominicana, esto a juicio de Leonel Fernández, y que se hace desde el gobierno de Luis Abinader, según apunta el presidente de la Fuerza del Pueblo y candidato a la presidencia. La información la está dando la Policía Nacional, pero la policía ya no lo hace directamente, tiene que hacerlo a través del Ministerio de la Presidencia de la República, a quien no le compete, porque en todo caso tendría que ser a través del Ministerio de Interior y Policía. Ahora, todo eso coincide con el hecho de que a partir de junio del 2023, el presidente de la República interviene cada lunes en un encuentro con la Policía Nacional. Este precisó que de manera sorprendente en los últimos 4 años se ha registrado un desplome de las cifras en la tasa de homicidios, contrario a la realidad. En el 2020, 221. ¿Por qué cae en el 2020? Por la pandemia. La gente está en la casa, ¿verdad? En el 2021 aumenta 283 homicidios en el primer trimestre, de enero a marzo. En el 2022, 306. En el 2023, el año pasado, 324 muertos por homicidio en el primer trimestre. Y ahora en el 24, de repente, en el primer trimestre, cae a 39. Este presentó la inseguridad ciudadana como una de las principales preocupaciones de los dominicanos y víctimas del flagelo dieron su testimonio. El 66.5% de la población, de conformidad con una encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples que realiza el Banco Central, ha establecido 66.5% que ese es el principal problema que hoy afecta al pueblo dominicano. Donde perdí mi nieta, que era como mi hija. Fue el día de mi cumpleaños. Les pido justicia a todos, que me ayuden, porque mi esposo era de la justicia también, pero no ha tenido ningún resultado, porque la delincuencia nos tiene arropados a todos. Ahora mismo me tengo que mudar, porque hace unos días mi hija fue al supermercado y también la iban a atracar. Este y otros temas fueron tratados durante la segunda entrega de La Voz del Pueblo realizada en la ciudad Corazón este lunes. Desde Santiago, Deyanira López, CDN. El presidente Abinader presentó ayer en Santiago un informe sobre el avance de los proyectos del gobierno, principalmente las áreas de educación, transporte, salud, electricidad, agua e infraestructuras. Veamos los detalles. El presidente Luis Abinader afirmó que continuará haciendo grandes inversiones en Santiago, refiriéndose a proyectos como el teleférico, que movilizará 64,000 pasajeros, y el avance del monorriel, además de la entrada a Santiago, entre otras obras. Está el teleférico de Santiago, que ya ha tenido apertura, que va a tener unos 64,000 pasajeros diarios a partir del 1 de mayo, y puede ser más, dependiendo de las horas que se puedan extender. Son 10 minutos de trayecto, recorre 4 kilómetros y estará formalmente ya funcionando el 1 de mayo, como ya se ha anunciado. Está también el proyecto fundamental de aquí de transporte, que es el monorriel de Santiago, con 400,000 pasajeros diarios, 20,000 pasajeros por hora por sentido. Son casi 14 kilómetros, 13.2 kilómetros, que atravesará toda la ciudad, desde Cienfuegos hasta Pekín.
En la provincia, el gobernante citó que Ejehit ha invertido más de 9.000 millones de pesos en 45 grandes proyectos de importancia económica y social. Además, resaltó que se necesitan más recursos para diversos sectores como salud, seguridad ciudadana, entre otros. Esto es fuera del Ministerio de Obras Públicas y estos son de las diferentes carreteras, caminos en toda la sierra que tiene una importancia y que evidentemente ustedes lo han notado. Hay varios proyectos de energía que también tiene Ejehit, que están también en proceso. Con relación a la preocupación de la población por la cantidad de motocicletas en el país, donde son los protagonistas de la mayoría de accidentes de tránsito, dijo que trabajan en un plan para orientar a la población, ya que es un problema fundamental que debe ser enfrentado con educación a la población, sobre todo educación vial, y cree que la inversión en el transporte masivo y la creación de corredores que se está realizando en la ciudad es parte de la solución. La pregunta del cómo va el tema de la educación vial, hemos visto mucha violencia en el tránsito, sobre todo el tema de los motores. Los accidentes de tránsito, un número me parece más de un 60%, tiene que ver con los motoristas. O sea, ese es un problema fundamental que nosotros también estamos educando. Es bueno que ustedes sepan que en muchas jornadas extendidas, aquí está Ángel, se está dando de educación, se está dando la materia de educación vial también para ir formando a nuestros jóvenes. Pero ese es un tema con la DGCET, que lo estamos haciendo, presionando también por el casco, todavía insuficiente. Además, anunció que una de las obras prioritarias para Santiago será la construcción de un palacio para la policía, ya que las actuales instalaciones no están en condiciones. Un palacio de la policía para Santiago, si no es la primera, está entre las 3 más importantes que tenemos en la lista de realizar para los próximos tiempos. Es una de las urgencias de Santiago, que tenía demasiadas urgencias al nosotros llegar al gobierno. El presidente Luis Abinader dijo que actualmente el gobierno realiza la ampliación del acueducto múltiple Sabana Iglesia, Baitoa, Tavera en su primera etapa, el acueducto de Navarrete, la construcción del alcantarillado y sanitario de Licey al medio, Las Palomas arriba, entre otros, y también la ejecución de la circunvalación de Navarrete. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, CDN. Bueno, yo decía que estaban los tres candidatos presidenciales, asumiendo que Abel Martínez también estaba allá. Él es presidente Leonel Fernández, como ustedes vieron su semanal, La Voz del Pueblo, pero ya uno le dice semanal, ya se quedó así. La semanal de Leonel. La semanal del presidente Abinader también en Santiago. Y ayer el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, presentaba un informe de su gestión, que nadie discute que está culminando una muy buena gestión como alcalde de Santiago y que no descuidó tampoco como candidato, porque a veces ocurre que un candidato a otro cargo, sobre todo en una gestión tan compleja como una alcaldía, a veces descuida sus deberes por estar en campaña. Creo que Abel Martínez, quizá ya no en este proceso, pero para otros procesos, uno de los puntos fuertes que tiene, su principal aval es esa gestión que está culminando en la alcaldía de Santiago. No entendí bien la lógica de llevar la semanal de Leonel a Santiago. ¿Por qué? Porque el presidente Abinader, o sea, en el caso del presidente Abinader, él estaba presentando las obras que está realizando su gobierno en Santiago, y también mencionó algunas obras que tienen en proyecto. En el caso de Leonel Fernández, el tema no era Santiago, el tema era la inseguridad. Ustedes vieron que presentó ahí testimonio, así fue que inició, porque tiene esa característica especial, él pone a gente del pueblo a hablar, e inició con testimonio de gente que ha sido víctima de atracos, que ha sido, incluso hay una persona que perdió a su nieta en un incidente violento. Pero no entendí por qué Santiago. De hecho, los periodistas de Santiago se notaba que estaban ávidos de que él diera información aterrizada, o sea, local, porque desde que comenzaron a surgir las preguntas, ese era el tema, le comenzaron a preguntar sobre sus propuestas para Santiago. Pero Leonel, usted sabe que siempre tiene respuesta. Y él comenzó a mencionar
los proyectos que tiene. Él tiene 2024 propuestas. 2044. 2044. No fue recientemente. 2044 era la fábrica de presidente. En 2024 lo hizo así. En las 2024 propuestas seguro hay para Santiago. Con el año. Y pienso que esta iniciativa que está desarrollando el expresidente Fernández es muy interesante. Incluso creo que pudo haber sido efectiva. Creo que es un ejercicio interesante, pero para mí tardío. Para mí lo está realizando cuando ya hay una decisión tomada y que no necesariamente lo favorece a él. A mí me parece positivo. Creo que cuando Participación Ciudadana estaba solicitando que el presidente Abinader suspendiera la semanal, teníamos acá varias opiniones. Por ejemplo, Nelson consideraba que sí, que debía suspenderse por completo. Héctor decía que no estaba de acuerdo para nada. Y yo decía que quizás para guardar algún tipo de forma la semanal, la estructura de la semanal, para el tiempo más álgido de la campaña, porque se puede decir que siempre estamos en campaña, es una campaña como extensa, modificar la estructura, la parte en donde el gobierno, en este caso el presidente Abinader, hace una exposición de sus obras, de sus planes. Yo la hubiese dejado aparte y me hubiese mantenido con el contacto con los periodistas para que a pecho abierto me preguntaran sobre lo que quisieran, que es el ejercicio del periodismo. Quizás es una lógica kamikaze, pero evidentemente yo soy periodista, yo no soy político. Entonces, ahora, creo que es positivo que el expresidente Fernández esté haciendo lo mismo, haya asumido este ejercicio, y creo que incluso fue una recomendación que hicimos acá. La oposición criticaba en gran medida que no tuviese la cantidad de espacios de comunicación a los que tiene el gobierno. Y yo decía, yo estoy casi segura que si el expresidente Fernández, e incluso si Abel Martínez convoca a los periodistas a una rueda de prensa cada semana o cada 15 días, en el tiempo en que ellos consideren, la prensa va a acudir, porque es un ejercicio democrático, y qué mejor que tenerlos a ellos, que son los actores principales, para hacer las preguntas que haya que hacer. Yo creo que es un buen ejercicio. La democracia, nosotros no nos damos cuenta porque estamos en el fragor de la cotidianidad, por la democracia dominicana, con pequeños hitos así, aislados pero importantes, se va consolidando y se va distinguiendo de lo que era la democracia del pasado. Leonel Fernández, en su periodo 96, o creo que fue en el 2004, dejó de andar con una silla como andaba Balaguer, que venía de cuando Trujillo. Uno lo va a ver, pero en cualquier evento, en cualquier inauguración, si esta semanal hubiera pasado cuando Abinader hubiera llevado su silla de caoba Pasaba con Danilo también. Pasaba con Danilo. Claro. Se dejó entonces, en el gobierno. Se dejó. Entonces, esas son prácticas que se van incorporando al quehacer de la política dominicana, que van un poco haciendo que nos maduremos como sociedad y que nos pongamos en sintonía. Y creo, y cierro con esto, creo que esto de la semanal se le podrá quitar el nombre luego, lo que sea, pero difícilmente el nuevo ocupante en el Palacio Nacional, sea en el 2024, el nuevo ocupante sea en el 2028, difícilmente puede decir, tú sabes qué, yo no le voy a rendir cuentas semanalmente a la prensa. O sea, echar la reversa, yo creo que está difícil. Es igual que el debate. Igual que el debate. Es igual que el debate. Son avances en la institucionalidad y en la democracia. Correcto. Porque así se madura, de chin en chin. Ojo, siempre podemos tener alguno que venga y diga, no me importa nada. Siempre existe esa posibilidad, créanme. Pero coincido con Federico en que pareciera que se va a volver una práctica común. Nosotros tal vez a veces no vemos cómo avanza el país porque estamos adentro. Pero cuando usted compara cómo sucede en República Dominicana y qué está pasando en otros países, si usted ve qué pasa en Perú, qué pasa en Ecuador, qué pasa en México, cómo está la situación en Venezuela, cómo está la situación en Paraguay, en diferentes países, en Nicaragua. En Colombia, que está empezando a pasar. No, que Colombia va a velocidad de crucero cayéndole atrás a Venezuela, y eso es súper lamentable. Entonces, cuando tú regresas mentalmente a lo que está pasando en República Dominicana, uno tiene que admitir que la clase política dominicana no es perfecta. Muchos han tenido que readecuarse, algunos que hoy participan en política y que vienen desde atrás, que son la mayoría, pero han tenido que readecuarse, porque la sociedad no les ha permitido hacer muchas cosas que se están dando en otros países y que han convertido la política en un sancocho de personas inmisericordias, de personas irresponsables y de gente que lo que quiere es ver el caos. Abajo el que esté arriba, sin importar quién suba. Pues, y eso es lo que está pasando. Se radicó Balaguer en el 86. Así mismo. Bueno, vamos al transfugismo, el tema que le gusta a Héctor Marte. Hay una avalancha de dirigentes políticos y de funcionarios que
entienden que en los partidos que pierden o en los que no tienen posibilidades se ha acabado el principio y pasan a las filas del partido gobernante, cosa que pasa todo el tiempo, pero es especialmente participativo cuando estamos en la campaña. Bueno, pues el Movimiento Participación Ciudadana ha instado a legislar para la implementación de sanciones a quienes practican el transfugismo. El asunto es que quienes legislan para que no haya transfugismo son los mismos que son tránsfugas y son los mismos que después se cambian y saltan aquí y que consideran que las razones éticas y de principio que dieron origen a su entrada a esos partidos, cuando su partido pierde, entonces esas razones se van. Entonces, no sé cómo lo vamos a hacer, pero se necesita madurez también en esa materia y que estas nuevas generaciones, estas nuevas personas que entran a la política, que ojalá ganen la mayoría, pues que también vean la mirada más allá de la curva. ¿Cómo será cuando ya yo tampoco esté aquí? ¿Cuál es la democracia que le vamos a dejar al futuro? Que se legisle para que estas cosas pues tengan un poco más de coto. Vamos a ver qué nos cuenta nuestra compañera Keren Lucas. Utilizan oportunistas que ven los partidos políticos como empresas para servirse a sí mismos y venderse al mejor postor. Es lo que considera Lady Blanco de Participación Ciudadana y la razón por la que entiende que la mencionada práctica debe ser sancionada. Lo que ve al partido como una forma de crecer socialmente y económicamente, porque lo ve de una manera rentista y clientelar. Entonces, obviamente, tenemos que como sociedad identificar cuáles son esos mecanismos que permiten ir destruyendo ese transfugismo. Para legisladores de oposición, el cambio de partido es promovido desde el oficialismo. Sostienen que el tesoro público es la carnada que se utiliza desde el gobierno para sobornar dirigentes opositores. Y si un partido y un gobierno se empeñan a usar los recursos del Estado para comprar a todos ciudadanos y ciudadanas que tienen miseria en este país, entonces la democracia va en decadencia. Acusaciones rechazadas por los PRMistas. El problema básico de la oposición en República Dominicana es que no genera esperanza ni a mediano ni a largo plazo. Y eso es lo que ha hecho que mucha gente en democracia aceptable se pueda moverse de un lado a otro. Las últimas semanas, cientos de dirigentes han migrado al oficialista PRM y aliados en un acto calificado por muchos como lacerante a la democracia del país. La ley de régimen electoral no contempla una sanción penal para los tránsfugas. Sin embargo, diversos sectores han solicitado su penalización al señalar que es un cáncer para el sistema de partidos en República Dominicana. Keren Lucas, CDN. Bueno, a mí me gustaría que algún jurista me convenza sobre qué acciones, cuáles cambios se pueden hacer en la legislación para evitar el transfugismo, porque yo personalmente creo que no hay mucho que hacer por esa vía. Es un tema de cultura política. Como decía Catherine, nosotros algunos avances en ese sentido, en el tema de la cultura política, uno lo va viendo, por ejemplo, el tema de los debates que ya se están incorporando, ya después que sentamos este precedente, eso va a seguir en cada proceso electoral y nosotros tenemos que encargarnos de eso, de irlo estimulando. Pero el tema del transfugismo y evitarlo por ley, yo no veo forma. Se han hecho algunos intentos de introducir algunos cambios en las legislaciones o se ha objetado en el mismo proceso de discusión o han sido declarados inconstitucionales o en la práctica no sirve. Una vez se propuso que tú no podías ser precandidato de un partido y luego ser precandidato o candidato de otro en ese mismo proceso. Eso se cayó en la práctica. Eso fue al tribunal. Se cayó en la práctica. Se propuso también que cuando tú tienes un cargo, el cargo electivo, sea como legislador o como alcalde, si te va de otro partido, entonces ese cargo le pertenece al partido. Eso tampoco se ha dado. O sea, que no entiendo cuál sería, en qué dirección iría un cambio a nivel de legislación para evitar el transfugismo. Que me lo explique. Bueno, yo creo que quizá pasará como lo que está pasando con los debates ahora, en lo que la legislación pone una respuesta
la sociedad pondrá la suya. Yo creo que en algún momento, cuando la sociedad empiece a castigar y a no hacer rentable el transfugismo dejará de existir inmediatamente, como pasa con los debates ahora mismo. Creo que es un buen momento para irnos a comerciales. Así es. Bueno, hoy tenemos a Diego Sosa, analista financiero, que siempre nos habla de temas importantes para fortalecer, digamos, nuestra cultura financiera, tan importante en una sociedad tan poco dada al ahorro. Y hoy vamos a tratar un tema que es bastante importante e interesante, yo creo que para todos. 4 hábitos que nos dificultan avanzar económicamente. Adelante, Diego. Muchas gracias a ustedes en estudio. Gracias. Sí, tenemos un tema hoy, 4 hábitos que nos impiden o que nos dificultan avanzar económicamente, ya sea de la pobreza a la clase media o de la clase media a la clase alta. Sí, eso que nosotros llamamos muchas veces darnos los gustos. Yo le diría que vamos a ver 4 temas que nos pueden ayudar a entender por qué nos da tanto trabajo pasar de uno a otro. Primero, gastar según lo que tengo. Este hábito, lo hemos visto aquí muchas veces, yo he hablado de eso cuando uno dice, mejor nos juntamos el fin de semana que viene que yo voy a estar cobrado. Eso nos dice, ese hábito lo tengo en los tuétanos. Porque, por 2 razones. Primero, si tuviera, saliera. Segundo, salgo si tengo. ¿Ves? Por eso después no alcanza para las otras cosas. Lo importante es entender que cuando no me alcanza para algo es porque lo he gastado anteriormente. Lo gasté en algo que era prioritario. Prioritario, a veces la gente dice, Diego, hablas de prioridades y siempre uno cree que está gastando o usando el dinero solamente en las cosas que son prioritarias. Bueno, prioridad es lo que le pongas prioridad. Si quieres salir, si quieres darte un gusto, si quieres viajar, eso es una prioridad para ti. Pero si no estás asignando el dinero a lo que es prioritario para ti, entonces lo gastas en lo que venga, en un amigo que te dice, vamos a juntarnos, y ahí vas. Eso es lo que nos hace más difícil después realmente tener dinero para lo que sí quiero hacer. Segundo hábito es creer que la vida es ahora y solo ahora. Sí, porque la vida es ahora, pero también es mañana, también es en 10 meses y también es en 5 años o más allá. Cuando uno vive solamente el presente, según lo que nos da el gusto en el momento, esa satisfacción, es muy peligroso, porque muchas veces vamos después a tener un déficit por haber vivido como si hoy se terminara la vida. Yo digo que hay que vivir como si la vida fuera una sola y hoy fuera el último día, pero eso en lo emocional. Cuando uno no debe estar reduciendo sus gustos en lo emocional. Sí, lo que no cuesta. Si te gusta ir a visitar a un familiar, a un amigo, hazlo. Pero no tienes que pensar que la vida es solo ahora en lo económico. El tercer hábito es no tener un presupuesto. Y mucha gente dice, no alcanza el dinero para tener presupuesto. Bueno, no te alcanza porque no tienes un presupuesto. Y ahí vuelvo a esas prioridades. Tu presupuesto debe ser asignado a esas prioridades. ¿Quieres ir al barbero o al salón? Bueno, perfecto. ¿Cuánto vas a gastar en eso? Tienes que asignarle. ¿Quiero salir? Bueno, perfecto. ¿Cuánto vas a asignarle a eso? ¿Quiero pagar la escuela de los muchachos? ¿Quiero no? Tengo. ¿Tengo qué? Por eso tengo que asignarle dinero a eso. Si gasto porque un amigo vino y me dijo que saliéramos, o porque llegó una visita y yo salí a hacer unas compras o pedí al colmado algo, de inmediato estoy sacrificando dinero que utilizaría tal vez para pagar la luz, para pagar la hipoteca, para pagar el supermercado, y entonces termino restringiendo lo que no es. Por eso un presupuesto te va a decir, en esto se gasta, en esto no se gasta, y en esto se gasta cuánto. Y ahí viene el cuarto hábito, no saber en qué estoy gastando. Así como tengo un presupuesto para saber en qué voy a gastar, también tengo que sacar todo, todo, y saber a dónde está yendo mi dinero. ¿Sabías que si pagas 500 pesos en el barbero todas las semanas, son más de 2,000 pesos al mes?
Y eso multiplicado por 12 da más de 24,000 pesos. Son realmente más de 25,000 pesos al año que estás gastando. ¿Lo sabías? ¿Sabías cuánto estás gastando en salidas? ¿Sabías cuánto está? No sé. Cada quien tiene lo suyo. Y no creo en estos porcientos, tanto por ciento para esto. No. Cuando tienes un presupuesto, el hábito 3, vas a poder asignar no por porcentaje, sino por gusto, por lo que quieras. Entonces, repasa esos 4 hábitos. Si le diste tarde, vuelve atrás. Recuerda que esto está en YouTube. Nos puedes seguir por las redes, Diego Sosa Sosa, y estar al tanto de todo lo que estoy publicando. Nos vemos la próxima semana por aquí, por CDN. Gracias, Diego, por estos comentarios que como siempre nos hace y que nos ponen a reflexionar y un poco a ver qué vuelta le damos. Y pasamos a la pausa de inmediato.